Bienvenidos a este directo en el canal El Cambio de Guardia. Hoy me encuentro con Jacob Amar Rothstein, que es detrás de su perfil de filosofía judía, se encuentra él. Se dedica a divulgar la Torá, tanto para judíos como para no judíos. Él es rabino, aparte, ingeniero y también es veterano de guerra, que es algo que yo desconocía. Jacob, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por la invitación, gracias a todo el público que nos ve. Estamos viviendo en momentos muy dinámicos. Habíamos comentado antes de esta transmisión que las noticias ya no son del pasado, estamos viviendo las noticias, estamos haciendo historia. Yo creo que todos los que toman parte, bien sea informándose, bien sean incluso de forma más activa, están siendo parte de momentos históricos que nuestros nietos nos agradecerán de estar de este lado correcto. Totalmente. Y además, en la era de la información, ¿no? Que todo pasa y ya te estás enterando de lo que está pasando. Salvo en el caso de Irán, que yo creo que la mayoría de personas no sabemos muy bien lo que está pasando ahí, porque se habla de cortes de energía, cortes de internet. Yo sé que has hecho algún directo ya hablando del tema de Irán. O sea, ¿qué está pasando en Irán? En Irán, durante unos 47 años, han vivido bajo un régimen islámico, fascista, totalitarista, teocrático, que reprime a todas las poblaciones que no son como ellos y casi nadie, un ser humano es contra natura ser de una línea tan radical. Y por eso es Ujú. que llegó la hora de cuando, no sé cómo es un dicho en español, la gota que hace que se riegue el vaso, ya Sí. pasaron a ese límite, están cansados. Empezó siendo una molestia económica, que empezaron a hacer una serie de manifestaciones, pero se reventó como pólvora, porque el descontento no era solo lo económico. Llevaban años, en Irán no tienen agua. Acá, si el público nos está viendo, yo espero que ustedes agradezcan a cada instante. Yo aquí tengo un vaso de agua, para mí esto es una bendición y nos damos cuenta que en Irán hay personas que abren el grifo y sale amarillo. Y este es uno de los tantos factores del día a día del iraní. Entonces es un descontento muy grande y lo que está pasando es que se han tomado los principales centros de las ciudades más importantes de Irán, incluyendo la capital Teherán. Mm. Y esto yo lo comentaba en una transmisión en vivo hace un momento, antes de entrar acá, que yo cuando vi que estaban haciendo manifestaciones en Irán, yo dije, bueno, es otra ronda porque ellos hacen manifestaciones cada 5 o 6 años y siempre es lo mismo, el régimen va con un puño de acero y se acaba todo. Pero en verdad estamos hablando de millones de personas tomando parte, que se han tomado centros sumamente importantes y otros factores como que el régimen está débil en aspectos económicos, geopolíticos, sociales, una oposición al régimen que se ha organizado de una forma mucho más, con un liderazgo mucho más sólido, mucho más conocido, que aunque lo que señalaste, el público que lo sepa, digamos que las noticias son muy conocidas para todos menos para los iraníes, es porque el régimen iraní les cierra el internet a las personas para que no puedan organizarse y hacer protestas, y aún así logran organizarse a millones, pues el régimen está pendiendo el vídeo. Es la gran novedad. Yo lo que estoy encontrando difícil es encontrar a personas que hablen desde allí. O sea, yo lo estoy encontrando muy difícil porque, uno, o no tienen posibilidad medios técnicos para hacer una conexión, o se encuentran bajo una censura muy fuerte. No sé si tú has tenido la posibilidad de hablar con alguien de Irán. Locales iraníes, nada. Lo que ves es lo que logran subir a redes sociales con ese limitado internet que Elon Musk les ha podido transmitir, pero es una gota en ese mar. Estamos hablando de un país enorme, millones de personas en lugares sumamente dispersos. No encuentro. Lo que he visto es en redes sociales y muy Sí. pocos iraníes exiliados que muchos, la mayoría hablan inglés, pero algunos hablan español. Y esto hay algunos que sí se han manifestado, pero con un tanto de temor, ¿sabes? Si tu familia, y seguramente el público nos estarán viendo personas de Venezuela, por ejemplo, que en Venezuela incluso se les recomendó a las personas que habían celebrado el tema de Maduro borrar todos los mensajes que le habían escrito a las familias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de regímenes. Así que no vas a ver mucho por eso mismo. Vas a ver como cuentas macro, como cuentas iraníes, pero no tan específicas como promoviendo que haya una caída del régimen, pero de esa resolución no vas a ver porque al fin de cuentas estamos hablando de un régimen sumamente opresor. Sí. Y Jacob, tú que estás más puesto al día, ¿cuántas? Porque yo he leído en varios medios los muertos en las manifestaciones. ¿A cuánto aumenta ahora mismo la lista de muertos? Porque yo leí 40, 50, 60, he oído hasta 100. Y la cifra última que se está hablando ahora son 2000. Estamos hablando de una cifra sumamente descabellada, 2000.
volviendo al tema de Venezuela, y no para minimizar el tema, solo para que las personas se pongan en proporción. Durante los Mm. 20 y pico años que estuvo el régimen chavista, acabaron con la vida de unas 500 personas casi. Es posible que más, desaparecidos y todo eso. Sí. En Irán, en solo estas 48 horas, según este último informe, y no, como tú dices, los datos se leen aquí y allá, pero no sabemos. Pero en el momento en que sabemos que Irán quita el Internet, sabemos que eso no es para darle besitos y abrazos a las personas que están haciendo la revuelta contra el régimen. Entonces, lo que está ocurriendo es justamente unos datos de 2.000 personas en 48 horas. Es una locura. Si este dato es correcto, yo no sé cómo el mundo no se ha puesto patas arriba con algo de esa magnitud. Entonces, es la situación actual. No estamos hablando de un régimen porque uno diría, no, pero ¿cómo es posible que un régimen le dispare a su propia población? Les voy a contar solo una historia. Irán tuvo una guerra con Irak hace unos 30 y pico años. Es una guerra que tuvo 1 millón de víctimas mortales. Una cosa inconmensurable. Irán, el ejército iraní, lo que ellos hacían era tomar a niños de iraníes y les daban llaves de plástico y les decían que esas son las llaves del paraíso y los ponían a limpiar campos minados. ¿Para qué? Para que así puedan pasar el del ejército iraní. Ellos mandaban a sus propios niños para abrir campo para el ejército. Estamos hablando de una mentalidad que nosotros, con una mentalidad mucho más, digamos, occidentalizada, digamos, no podemos concebir. Los judíos amamos la vida, pero en ideologías como las de ellos, la vida es mínima. Lo que importa es esa finalidad máxima hegemónica islámica, y si tienes que pisar a tu propio pueblo en el camino, ¿qué te importa? Llevas haciéndolo tu régimen durante 47 años, ¿qué te importa hacer un poquito más? Entonces, este es el tema de las cifras, por eso es incierto, porque no sabemos aún cuándo se acabe el Internet y con la ayuda de Dios que también se acabe el régimen, sabremos. Sí, porque lo mencionabas ahora, Irán no siempre ha sido musulmán, ¿verdad? Hasta la revolución islámica es del 79, si no me equivoco. ¿Correcto? Y no solamente que no solamente, bueno, sí hay una presencia islámica durante unos 13 siglos en estas tierras, desde la expansión islámica. Recuerda, el Islam es una religión que nace en la península arábiga, pero como principio son expansionistas. Así que durante las primeras décadas de existencia ya habían llegado a lo que es la zona persa, que es donde está la actualidad, y ahí ya habían implantado el Islam. Pero el Islam de Irán es un Islam un tanto diferente al que están acostumbrados en la mayoría de lugares de Occidente, porque es un Islam llamado chiita. Hay dos grandes ramas del Islam y el Islam chiita siempre fueron una minoría, como hoy en día son el 25% del mundo, yo por el estilo, pero han sido una minoría. Ahora es la primera vez en la historia en la que esta minoría se tomó el poder de un país con petróleo y con reservas de gas gigantes. Y esta es la gran problemática de por qué Irán es un país tan peligroso, porque son esta minoría que quiere venganza de todo el mundo y quiere hacer una hegemonía mundial y tienen los recursos para hacerlo. Entonces es el tema. Irán no siempre fue musulmán, al igual que el Medio Oriente. Ustedes van a ver letras en árabe en todo el Medio Oriente. No fue siempre así. Israel era judío, la zona persa habían persas, habían otros tipos de religiones, ¿sí? Como el zoroastrismo, están los baluches, están los kurdos, hay muchos Mm. del día más, pero por supuesto que con puño de diablo el Islam se impuso sobre ellos. Y es un poco lo que se queja la gente en Irán, porque tú dices que empieza desde lo económico. Una inflación bestial, la gente no tiene recursos económicos, se está empezando a pasar hambre en algunos puntos del país y eso es lo que levanta un poco a las personas, ¿no? ¿Tú crees? Porque claro, el otro día hablaba con una persona que me decía, claro, es que Irán está llevando a cabo una expansión, una política de fronteras, de agresión a sus vecinos, que esto no lo quiere pagar el iraní de a pie. Exacto. Entonces, el, hay un dicho, está en el Talmud, que si tú quieres conocer a una persona, tócale el bolsillo o con una copa o cuando está furioso. En este caso, al pueblo iraní les tocaron el bolsillo, están cansados de ya de pobreza muchos tiempos, años. Pero eso es porque le han puesto sanciones por el tema de que quiere hacer una bomba nuclear y ellos siguen enriqueciendo uranio. Entonces, el mundo le ha puesto sanciones y han ido en un declive, pero que ahora la inflación explotó y el descontento, ese fue como el trigger, pero de unas montaña de descontentos que ya tenían. No era solamente el tema económico. Em, Algo que vale mucho la pena resaltar es que, como habíamos hablado, Irán no siempre fue la República Islámica de Irán. Antes era una monarquía que también, por descontento, también principalmente económico y por despilfarros de que había en esa época
y que también había una serie de políticas que disgustó al pueblo. Hubo una revolución que fue llevada a cabo por los socialistas y por los musulmanes. Esto le puede parecer un poco chistoso a los occidentales viendo el panorama geopolítico en Occidente, que justamente la alianza que vemos hoy en día, después de 50 años, es la del Islam y los socialistas en universidades, en medios, en redes sociales. Esta fue la alianza que derrocó al reino de el Shah en ese momento, el Shah Reza. Y hoy en día, el descontento económico también es lo que está detonando esto, pero esto va mucho más allá del descontento. No sé si tú has visto o el público ha visto imágenes, por ejemplo, de mujeres em, quitándose el velo, que para una mujer occidental es como que, bueno, se quitó un gorrito. Para la realidad iraní eso es como condenarse y estar expuesta a una pena a que te acaben con la vida, como pasó con Mahsa Amini, que por no llevar el velo bien puesto le quitaron la vida, o por ejemplo hemos visto imágenes sumamente valientes y yo no entiendo cómo, eso es el verdadero feminismo, sean sinceros. Mujeres Mm. con la imagen del ayatollah, o sea, del líder supremo de Irán, encendidas en llamas, prendiendo cigarros. Esto es como impensable, es como, no sé, como cuando el pueblo de Israel estábamos en Egipto y Israel, antes de salir de la esclavitud, sacrificamos a un cordero y pintamos las puertas. Eso es impensable porque los corderos eran los dioses de los egipcios. Estás haciendo como el acto más impensable del lugar más impensable. Algo sí están haciendo el pueblo iraní, las mujeres iraníes verdaderas feministas, no por show que hay en Occidente, pero es lo que estamos viendo y el tema económico fue solo un detonante. Sí, digamos que hay varios matices que juegan un poco en contra del régimen de los ayatolás. Pero esto que mencionas ahora mismo de las mujeres es como firmar, aquí le diríamos que sería como firmar tu sentencia de muerte, ¿no? Pero llevan años haciendo esto, las mujeres, o sea, no es la primera vez que vemos a mujeres quitándose el velo. Bueno, esto último, lo de prendiéndose el cigarro y prendiendo las fotos del ayatolá, esto ya parece una película. Sí, es que es realmente, como tú dijiste, esto ya había pasado, el tema de las protestas, y lo de la foto, sí que es como, eso ya es una sentencia, pero a menos de que el régimen caiga Mm. o esa mujer escape. Pero el tema de las protestas, siempre ha habido protestas por temas también económicos, también por temas el tema de Mahsa Amini, les da un resumen al público, es que en Irán las mujeres tienen que llevar un velo, tienen que cubrirse el cabello porque el Islam lo ve como falta de recato, de modestia. Entonces, una joven llamada Mahsa Amini, más o menos de mi edad, llevaba, no solamente, no es que llevara mal puesto el velo, o no lo llevara, perdón, lo llevaba mal puesto, solo lo tenía puesto, solo se le veía un poco de cabello. En Irán hay alguien que se llama la policía de la moral, que son imagínense, policías, pero que se encargan de que se ejecute la ley islámica. Entonces, por ejemplo, si tú estás escuchando rock and roll en la calle, la policía de la moral puede venir con un palo y pegarte un palazo en la cabeza y decirte, pague esa música que es contra el Islam. Por ejemplo, otro ejemplo, si ven a una mujer con el pelo destapado, van y le meten un palazo para que se cure el pelo, o la arrestan, se la llevan y la interrogan. Con Max Amini ocurrió exactamente eso, le dieron palazos, le quitaron la vida y hubo un gran descontento en la población, hubo manifestaciones por Max Amini y lo que hizo el gobierno iraní, lo mismo que hacen cada ronda. Reprimen con puño de hierro a su propia población y eso se queda en punto suspensivo. Pero el pueblo iraní no olvida, el pueblo iraní estamos hablando de personas que tienen en sus hombros personajes como a Ciro el Grande y el mismo rey de Persia, perdón, el mismo rey de Irán, el Shah. Él hacía, digamos, ceremonias, él hacía actos conmemorando a personajes como Ciro, como Jerjes, como personajes que ellos llevan en su cultura y su memoria histórica. Es un pueblo milenario. Sí. Entonces no creo que a ellos se les vaya a olvidar el tema de Mahsamini, aunque esas manifestaciones se acabaron. Y simplemente es como una escalera. Cada manifestación ha sido mucho más potente y esta creo que es la más de todas. Sí. No sé si lo mencionabas tú el otro día en uno de tus vídeos o lo he debido de ver por ahí, pero me pareció muy, muy buena esta frase que decía que a los tiranos hay una cosa peor que no temerles. ¿O cómo era? Era una cosa, era peor que, o sea, quería decir como que lo peor que le puede pasar a un tirano es que la gente deje de respetarles, deje de temerles, Sí, deje de, porque ya entonces la revolución está servida. y te soy sincero, Israel también caemos un poco en ese juego. Irán siempre fue ese país enorme, es un país con mucho dinero, es un país con muchas personas, mucho armamento. Israel somos un país diminuto. Y siempre durante décadas Irán estuvo amenazando a Israel de que nos iban a acabar, que somos el cáncer del mundo, el pequeño Satán, el gran Satán es Estados Unidos. Y que muchos ladridos. A la hora de la verdad,
Israel con la operación que hubo en el 2025 de la guerra de los 12 días, como ya, porque duró 12 días, de hecho duró un poco más. Pero fue ahí, creo que Israel vio muy bien que Irán es un, no sé si este el dicho está en español, pero como un tigre de papel, como de Mm, origami. sí. Ruge mucho, parece que asusta. Está hecho de papel. Irán son justamente esto, han ladrado muchísimo y no niego que ellos tengan su arsenal, es verdad que lanzaron uno que otro misil contra Israel y que así, ¿sí? Y no niego tampoco que un escenario posible es que si vuelven a atacar a Israel, la cantidad de misiles sean mucho más en cantidad, datos que incluso interceptarlos sea un reto mayor, pero no son la amenaza como se la están pintando puertas afuera, están aislados geopolíticamente. Rusia, que era su amiguito, no puede ayudarlos más, está en su propia guerra nuclear. China, ¿qué van a hacer? Ya es irrevertible la situación en las ciudades de Irán, es irrevertible. Mm, Venezuela los iba a ayudar, que Maduro está en la cárcel. Están geopolíticamente devastados, económicamente devastados, la oposición de ellos está completamente alineada y con el objetivo muy claro de que están cansando el régimen. sí. Entonces, hay muchos factores para pensar que este escenario es muy distinto a los anteriores y sí, son un león de papel, un tigre de Sí. Lo que la gente tiende a olvidar es que lo que pasó en 2023 y lo que pasó en 2025 con la guerra de los 12 días que comentas ahora, es que Israel no estaba en guerra Israel estaba en guerra con Irán. Israel estaba en guerra con Irán e Israel estaba en guerra con los proxies de Irán, que son Hezbollah, que son Hamas. Entonces, cuando la gente se mete con Israel porque declaró la guerra a Irán o estaba en una batalla en Gaza, es que estaban intentando derrocar a los proxies de Irán. Irán financia a estas personas, ¿no? Entonces, ahora que el régimen iraní va a caer, o se supone que caerá, la izquierda, por lo menos la izquierda española, saca la bandera de los ayatolás diciendo que hay que apoyar a los ayatolás con la guerra contra Israel, que Israel es un Estado, bla, 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 todas estas cosas que comentan ellos. Pero es que simplemente es el nuevo mantra que tienen ellos, ¿no? Ahora hay que apoyar esto. Antes, hace 10 días era Maduro, quiero decir. Hace 3 meses, 4 meses era Palestina, los pueblos palestinos. Ahora es esto. ¿Qué será lo siguiente? Sí, sí, y hace otros años más era el COVID y así. Siempre va a haber una nueva excusa, o sea, y lo que dices es acertado. Yo no he visto ninguna manifestación, ninguna, en el contexto español, ninguna Barbie Gracias jamás, o ¿cómo se llaman todos esos? La alcaldesa de Barcelona, porque Tayo no Colau. toman la flotilla y van y le traen agua al pueblo iraní que no tiene agua. No lo van a hacer porque no es Israel, porque la causa de ellos no es una causa justa, es una causa judeofóbica. Entonces, Mm, obviamente no lo van a hacer, no les interesa. Pero en cuanto a el tema que mencionaba sobre que Israel ha estado en guerra con Irán desde hace mucho, y tú lo pintaste tal cual. Irán, y de hecho hay teorías de que el ajedrez nace en Irán, en las zonas de Persia, el Shatranj, y luego va desde la India, pasa por Irán. El gobierno iraní ha sido un buen jugador de ajedrez en el sentido en que sabe mandar peones, sabe ir a sacrificar peones. Pone a un Hamas a quien molesta a Israel, pone un Hezbollah, sacrifica a otros, a los hutíes en Yemen, a milicias en Irak, sabe sacrificar a otros, mientras él fuera en el tablero, Israel tenía que luchar contra los tentáculos de un pulpo. Pero llegó la hora que Israel se cansó y atacó a la cabeza del pulpo de una forma brutal. No sé si recuerdan con la operación de Amkelavi, que se llamó esa operación en hebreo, que traduce como pueblo como león. mm, Y no es una casualidad, es porque creo que también es un sentido para los iraníes mismos, ya que el león es un símbolo no solamente de Yehudá, que es un versículo en Números capítulo 24, que habla como pueblo como león se va a levantar, también es el símbolo de los iraníes, y muchos de los iraníes justamente se lo tomaron de esa forma, porque no sé si ustedes han visto la bandera de Irán, que tiene en la mitad un símbolo que es como el nombre de Alá, pero ese símbolo antes, o sea, los mismos colores, el verde y el rojo, antes no era ese símbolo islámico, sino que era un león con una espada y un sol atrás. Es por eso que el león también representa al pueblo iraní. Entonces no es una casualidad que el gobierno de Israel decidió poner ese nombre a la operación, porque también le apunta a que el pueblo iraní también haga sus esfuerzos para liberar a su población. Y es lo que están haciendo. Yo le aplaudo a los iraníes. Yo creo que son personas sumamente valientes. Creo que merecen ser totalmente apoyados en estos momentos. Y con respecto a al tema de la lucha de Israel, la lucha siempre fue contra Irán. Los proxies son espejismos. Muchos analistas militares han dicho,
hay que darle la cabeza al pulpo y los tentáculos se secan por sí mismos. Irán es aquellos que los han financiado. Bueno, Irán, Qatar, Turquía, es como el PNG, pero Irán en mucha gran medida. Entonces creo que aquellos que están diciendo que Israel empezó algo con Irán, no, de hecho Irán lleva diciendo que Israel somos el cáncer del mundo y todas esas estupideces, entonces, por supuesto que no. Sí. Oye, hablando de la oposición, ahora mencionabas antes el hijo del Shah, Reza Pahlavi se llama, ¿no? El hombre este. ¿Tú crees Sí. que su influencia puede llegar a inclinar la balanza para que termine de caer el régimen? O sea, ¿cómo ves su liderazgo de este Bueno, hombre? como las personas, por ejemplo, en América Latina se habrán dado cuenta, quizás también en España, que hay muchos venezolanos que están en el exilio. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos, que ellos concuerdan en una cosa, que el régimen de Maduro es malo. Y eso los alinea en una posición a estar en contra de Maduro y tomar una posición muy clara. Puede que dentro de Venezuela hayan personas que claramente están en contra, pero habrá algunos pequeños círculos juntas que están a favor del régimen. En Irán ocurre un escenario similar, solo que Irán es muchísimo más complicado que cualquier país occidental, por supuesto. Irán estamos hablando de que la mitad son de etnia persia, la mitad de etnia árabe. Estamos hablando de que hay unos que son sunna, otros shia, que son ramas del Islam, otros son zoroastristas, otros son baluches, otros son kurdos. Son muchas etnias, es un mar de posiciones. Entonces, cuando estamos hablando, ¿quién apoya a la monarquía que estaba antes del régimen islamista? Mm, Los que están en el exilio, la mayoría, hay una parte que no, hay unos que son también musulmanes, pero simplemente no son radicales como, bueno, dicen no ser radicales como el gobierno actual, pero son musulmanes y creen en todo este tema, mientras que el gobierno del Shah, que tiene una posición muy variada de personas, entre ellos también musulmanes, son las tristes, hay de todo, pero al ellos estar en el exilio, ellos entienden muy bien qué los llevó al exilio. Y fue la persecución política, y fue la persecución religiosa, y por eso es que en el exilio se escucha que son las voces que escuchamos de iraníes, porque como ahora no tiene internet dentro de Irán, las voces que escuchamos es que están muy a favor de el hijo del Shah, que ahora es el nuevo Shah. El rey el Shah es como rey de Irán. Pero dentro de Irán, yo creo que la combinación es mucho más compleja. Creo que sí existe un cierto apoyo porque hemos visto videos con las banderas ondeando la bandera del león, pero no son todos los casos. Irán es un país muy complejo. Quizás la solución para que haya un día de paz en Irán, quizás sea dividir a Irán en sectores y autonomías como dar Kurdistán a los kurdos. Yo espero que también los kurdos tengan libertad algún día, ¿sí? Que los kurdos en este tiempo, todos estamos hablando Irán, Irán esto, Irán aquello, Venezuela. En este momento las fuerzas de Al-Yurani en Siria están acabando, no voy a decir por las redes sociales, pero están haciendo cosas terribles con la población kurda. mm. Porque los kurdos tuvieron la mala suerte de quedar en 4 territorios, un pedazo en Turquía, un pedazo en Siria, etcétera, que están dando durísimo, un pedazo en Irán, también en Irán han acabado kurdos a diestra y siniestra todos estos últimos años. Irán también tuvo, el año pasado, y la gente se le olvidó, conflictos con Afganistán, ellos también están felices de todo lo que está pasando, están aprovechando para empezar a tomar territorio iraní. Pakistán, Irán tuvo también conflicto con Pakistán también estos últimos meses. Las personas, o sea, estamos hablando de un conflicto, una mezcolanza muy, muy complicada. Entonces, ¿cuántos apoyan al Shah? Creo que no existen esas estadísticas tan certeras todavía. Y los iraquíes que gasearon a los kurdos, ¿no? En los 90. Sí, todavía. Los iraquíes, y los que más lucharon los iraquíes la década pasada fueron ISIS, que fue un grupo terrorista que trataba de ser un califato mundial, un grupo terrorista de los más brutales que hemos visto en los últimos tiempos. Y ellos eran originalmente de las zonas iraquíes, Mosul, Raqqa, y ellos fueron los que acabaron con kurdos a diestra y siniestra. Y los que más lucharon para detener el avance de ISIS fueron los kurdos. Así que a los kurdos hay que darles un gran agradecimiento por su lucha contra el terror islámico y también con todo lo que han aguantado contra todos estos regímenes totalitaristas tratando de socavarlos. Totalmente. Una última cosa antes de que sé que tu tiempo es limitado. Yo me estaba preguntando el otro día si este vacío de poder que podrían dejar los ayatolás no será usurpado por los hermanos musulmanes, porque en la guerra del 12 de junio, de los 12 días en junio de 2025 contra Israel, hubo una carta que mandaron los hermanos musulmanes, a pesar de pertenecer a la otra rama mayoritaria de los musulmanes, que son los sunís,
porque este movimiento nace en Egipto en los años 20 del siglo pasado, hubo una carta como diciendo que aunque en lo religioso estemos un poco alejados, el enemigo común es Occidente, Israel. Entonces, ¿tú crees que podría haber un acercamiento desde los hermanos musulmanes y los ayatolás? No, no, bueno, creo que no, aunque ya existe en cierto modo, por ejemplo, el grupo radical Hamas, que es un Mm, grupo que nace a partir de la hermandad musulmana, creado por Albana y después de Ahmad Yassin, él que es uno de los, digamos, seguidores de la hermandad musulmana, funda Hamas. En el Islam, como hay dos ramas que se detestan, más de lo mm, que pueden detestarnos a los occidentales, se detestan entre ellos, y son las sunitas y los chiitas. Tanto es así que Israel tiene acuerdos de paz con países sunitas como Bahrein, Emiratos. Debajo de la mesa estamos en muy buenas relaciones con el país sunita que es Arabia Saudita, porque estamos también gracias a Irán. Como Irán está en contra de ellos, Irán quiere acabar con todos, entonces también ellos han preferido estar del lado de Israel para poderle hacerte contra a Irán. Así que la hermandad musulmana ser un grupo chiita, yo veo un chance muy menor, a menos de que sea el escenario que tú dices, que sea unirse en contra de, como dice un dicho en árabe, yo, yo contra mi hermano, pero yo y mi hermano contra mi primo, mm. y yo y mi primo contra mi vecino. Entonces, si es los radicales sunitas y chiitas, como el caso de Hamas e Irán, entonces seguramente se aliaría, pero por un punto específico. Sí. En, no obstante, eh, lo que creo que es el peor escenario posible, el mejor escenario es que quiera monarquía. Eso es paz con Occidente, paz con Israel y pues adentro, no sé, las dinámicas que vayan a tener. Irán va a seguir en guerras civiles por dentro durante muchos años, pero lo que va, el peor escenario que creo que puede pasar, y seamos sinceros, el ayatollah, que es como el dictador de Irán, es un viejito de 80 y pico años. Y a esa edad tú ya no mandas. A esa edad tú estás haciendo una silla y viene alguien y te dice en el oído qué tienes que pensar, qué tienes que hacer y te actualizan de lo que está pasando y tomas la decisión, pero la está tomando otra persona. Entonces, Mm, el régimen iraní, en verdad, el ayatollah es el títere de otras personas que, si el ayatollah sale, como ocurrió con Siria, cuando cayó el gobierno sirio de la dictadura de Bashar al-Assad, Assad se va a Rusia. Supongamos ese escenario, que el ayatollah se va a Rusia, si es que no le atrapan ni le aplican la Mussolini. Lo que ocurriría, pienso yo que es un escenario posible, es que el ejército se toma el poder. Y aquí es donde entra tu hipótesis muy certera de la cadena de mando. Que, por ejemplo, Venezuela. Venezuela fue liberada al 100% con que se tomaron, con que capturaron a Maduro. No, lo que ocurrió es que hay un shock por un momento porque está decapitada la hidra y en la hidra le salen cabezas a ver quién toma el poder. Y esos son los mm. periodos de transición. Lo mismo ocurre con el caso de Irán. Irán, el poder ya, el ayatollah es un títere, en mi opinión, es muy anciano para ser dominar, pero si el ejército se toma a Irán, creo que es el peor escenario porque los militares siempre están mucho más locos, especialmente los militares religiosos. Es como la locura sumándole la locura. Entonces creo que es un escenario muy posible que la transición sea un golpe de estado militar y que pongan mano de hierro a la población y sea peor para todos. Sí, yo no había caído en ese caso de una revuelta militar, que bueno, a fin y al cabo es lo que se está viendo en las calles, ¿no? ¿Quién está reprimiendo a la sociedad iraní ahora mismo? El ejército, las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, uno de los peores escenarios que yo no había pensado en él, y claro, entra muy a juego con lo que has dicho de periodos de transición, porque si te fijas, en todos los sitios, cuando se va un poder y llega otro, normalmente no es de la noche a la mañana. Y si es de la noche a la mañana, el riesgo mayor es que haya una guerra civil. Porque, por Claro, ejemplo, aquí en España, por ejemplo, la transición duró, o sea, no, de la noche a la mañana no quitamos a un dictador y tuvimos una democracia como tenemos ahora, entre comillas, lo de democracia. Duró años y la revolución y la apertura a Occidente o al resto de países la hicieron los propios militares. Entonces también depende un poco la iniciativa que tomen estos militares una vez lleguen al poder, ¿no? por supuesto. Y es mucho más complejo, porque en Irán no hay un ejército, hay dos ejércitos. En Irán está el ejército iraní, que es el ejército que defiende, por ejemplo, cuando hay guerra en las fronteras, pero Irán tiene, el régimen, tiene otro ejército que se llama la Guardia Revolucionaria, que es Mm, un ejército sumamente fuerte, más fuerte que varios ejércitos europeos, de hecho, y el rol de la Guardia Revolucionaria es proteger al régimen. Entonces, los que están reprimiendo protestas y se cargan de todo eso es la Guardia Revolucionaria.
el ejército mismo tiene otras funciones. Y esa es la locura, y por eso los baños de sangre que pueden haber en las calles de Irán en este mes pueden ser inconmensurables, porque el ejército iraní es un ejército popular, como la mayoría de los ejércitos del mundo. Son las personas del pueblo tomando parte en el ejército. Pero la Guardia Revolucionaria son personas que están totalmente alineadas al régimen, excepto aquellos que ayudan para el Mossad, por supuesto, que son muchos, porque también ellos están cansados de ninguna manera, pero es el escenario y la complejidad, como para un paralelo para el público. Ustedes saben que Maduro, cuando fue la operación de que entraron las fuerzas Delta, ¿quién eran los que lo rodeaban? ¿De dónde era la nacionalidad que los protegía? No, Cubanos. cubanos. Era un grupo de soldados cubanos, porque es lo que las dictaduras hacen, se envuelven con otro tipo de fuerza para poder proteger su régimen. Irán, por eso, es un caso muy complejo que, bueno, yo pido a Hashem, a Dios, que le dé fuerza al pueblo iraní, que están pasando momentos duros, y creo que ellos van a marcar la historia de lo que está pasando si logran derrocar a este régimen y logran hacer una transición a algo mucho más aterrizado, racional, menos con aspiraciones hegemónicas islamistas de hacer califatos mundiales. Creo que Medio Oriente avanza 100 años, Mm. se acaba toda la discordia que hay entre países como Arabia Saudí y todo eso, los hutíes en Yemen, se les acaba, a Hezbollah se les acaba, se le acaba el cuento a muchos, y los últimos que quedarían en yihadistas en el mapa serían Turquía y Qatar. Y bueno, y todos estos grupitos pequeños en Libia y así, todos estos talibán y así, pero creo que Irán es una de las grandes fichas que, si se sale del mapa, el mundo puede ser un lugar mejor. ¿Qué crees, la última pregunta, qué crees que vamos a ver en las próximas semanas en Irán? Yo, mira, una de las lecciones que me llevé estos últimos 2 años es que tú no sabes qué va a pasar mañana. O sea, no estoy bromeando, y Hashem nos proteja. En este momento puede sonar la sirena de que Israel decide atacar a Irán. Entonces, no me atrevo a especular qué va a pasar y qué no va a pasar. Assad, el dictador de Siria, cayó de la nada. O sea, de la nada todo el país. Los hutíes, Israel, de la nada, en un solo día, acabó con todos los 12 principales, 10 principales ministros y militares, de la nada. Entonces, estamos hablando de dinámicas que creo que se nos salen de las manos. Es más, estas protestas comenzaron como económicas y ahora Irán está en llamas. Entonces, no sé, no, tu pregunta es muy buena, no quiero especular, pero eh, es muy seguro que el régimen cae. Eso sí, 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 sí. los factores apuntan que el régimen no va a salir de esta, pero veremos. Sí, no, yo tampoco tengo una bola para ver el futuro, pero Sí, apostaría que ya está dando las últimas bocanadas de aire, como decimos aquí. Jakov, muchas gracias por participar en este directo. Te estoy robando 4 minutos de lo que habíamos ya acordado. Pero nada, yo te quiero eso, agradecer que te hayas pasado por aquí por el canal para comentarnos un poco la actualidad de Irán, que sé que estás más cerca de Irán y también más puesto en el tema. Así que nada, aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? no, gracias a ti, Daniel, por invitarme, aunque no somos iraníes, creo que hay que darles una voz a lo que ellos están viviendo, es porque ellos son una pieza muy importante para el futuro del mundo, para la seguridad del mundo. Y yo invito que, si hay personas en los comentarios, ustedes conocen a iraníes, tienen amigos iraníes que hablen español, que los lancen, porque tanto en mi plataforma, que se llama Filosofía del Día, Daniel, estoy seguro que también estarías muy interesado en escuchar cómo se escucha desde el ángulo iraní mismo. Entonces comenten nombres o contactos, porque personas como nosotros queremos dar voces, porque esta es una lucha que todos estamos en, que el mundo sea mejor. También gracias por tomar parte. Y bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias. En ello estamos, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, amigo. Bye. Cuídate.